Bueno, estamos en presencia del doctor Ronnie Viales, actual director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y vamos a discutir el tema de la historia regional comparada. Doctor Viales, ¿cuál es el estado actual de la historia centroamericana y desde esta perspectiva que intuimos que es novedoso, que es lo comparado? En el caso de la Universidad de Costa Rica, que es donde estamos ubicados, se viene desarrollando un trabajo sistemático de investigación regional y local, digamos, en el ámbito de América Central, desde el año 1978, cuando se funda el posgrado en Historia, que posteriormente se convierte en posgrado centroamericano, y desde el año 1979, cuando se inicia el Centro de Investigaciones Históricas, que luego se transforma años más tarde en Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y que surge con una agenda de investigación para la construcción de una nueva historia de Costa Rica. Proyecto que se denominó la Historia General de Costa Rica, que todavía no está concluido y que lleva más o menos 12 volúmenes publicados y tiene algunos en prensa. Los compañeros o investigadores europeos ponen en duda la pertinencia de la historia regional. Dicen que es un tema acabado en Europa, que ya no tiene mayor vigencia. Por eso nos asaltan estas dos preguntas. Uno, ¿es pertinente la historia comparada y regional en Centroamérica? Dos, si es pertinente, ¿qué proyectos habría que realizar en nuestro ámbito centroamericano que permitan diferenciar lo que ha existido en el caso europeo? En el caso de América Central, Costa Rica gozó del beneficio de no tener conflicto bélico interno en la década de 1980, y eso permitió que se desarrollara una agenda académica. Dentro de esa agenda académica siempre hubo un eje importante, que fue hacer historia de Costa Rica de base y empezar a comparar y proyectar los resultados de investigación a la situación de los otros países de América Central. Efectivamente, la guerra se convirtió en un elemento que bloqueó las posibilidades de comparación, pero en la década del 90, hacia el año 91, surgió el primer proyecto regional comparado importante, que fue la Historia General de Centroamérica, que se editó con el auspicio de financiamiento internacional y básicamente se hizo desde Flaxo, Costa Rica, desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica. Y se ensayó la comparación a partir de ejes temáticos y a partir de una periodización de la historia de Centroamérica. Obviamente fuera de esa historia quedaron Panamá y fuera de esa historia quedó Belice. Por lo tanto, Centroamérica se definió como los 5 países históricos que conformaron la Capitanía General de Guatemala. A partir de esos ejes existen esos ensayos comparados que van desde la historia antigua de América Central hasta la década de los 90, es decir, en aquella época hasta lo contemporáneo. Esa agenda de investigación posteriormente no fue sistemáticamente desarrollada y retomada. Y ahí hay que hacer una distinción de 2 niveles importantes. Uno es el nivel de América Central como objeto de estudio, por lo tanto compartido tanto por centroamericanos como por centroamericanistas. Y otro es América Central visto desde dentro, desde la misma profesión de historiadores, sociólogos, científicos sociales, analizando la región. El insumo teórico de la década de los 50, 60 y 70 todavía está en boga, es decir, Centroamérica Central, pero desde nuestro punto de vista tenemos que partir del hecho de que los estudios desarrollados por centroamericanistas también son válidos. Entonces, en este momento lo que tenemos que buscar es una agenda concertada entre los intereses de investigación de los centroamericanistas, que pueden no ser los mismos de los investigadores centroamericanos, y a partir de eso me parece que lo idóneo sería proyectar una nueva historia regional de América Central, que tome en consideración los determinantes contemporáneos de la región, pero además el vínculo con el Caribe, el vínculo con México, el vínculo con los países de América del Sur. Por lo tanto, construir un proyecto comparado mucho más amplio que lo que originalmente se pudo desarrollar en la década de los 90. Muy bien. Por lo que usted nos comenta, entonces, realmente la agenda de la historia regional comparada en Centroamérica es pertinente. Y en ese sentido también se puede señalar que existen proyectos que se van a desarrollar. La pregunta entonces que sigue es si es tan
pertinente, necesaria, tanto desde este enfoque, la América Central, hecha por centroamericanistas y centroamericanos, porque es tan difícil hacer una historia regional comparada. Fuera de esta que usted menciona, la historia comparada de Flaxo, el otro intento importante es la historia del café y bienes políticos realizada por Mario Samper y Héctor Pérez. ¿Por qué tanto problema de poder construir un tipo de historia novedosa en estos ámbitos que estamos tratando? Cuando se busca una agenda compartida, porque es obvio, sí, que estamos matriculados en la búsqueda de una agenda compartida y que la historia regional es totalmente pertinente, lo más importante, además de los temas y de la agenda, son los pares que participan. En ese sentido, no existe una paridad en América Central en términos de los centros e institutos de investigación que pueden desarrollar un trabajo de esta envergadura. Y uno de los limitantes principales para el desarrollo de este tipo de programa y proyecto es el financiamiento. Si bien es cierto, unidades como la nuestra, el CIAC, cuentan con un patrocinio de la Universidad de Costa Rica y hay otros centros e institutos adscritos a universidades importantes de América Central, efectivamente la ayuda o el apoyo presupuestario internacional ha sido uno de los factores que han potenciado el desarrollo de este tipo de iniciativas. Eso quiere decir que muchas veces los centroamericanistas tienen posibilidad de circular por los países de América Central, entrar en contacto con los pares académicos correspondientes, tener financiamiento para la recopilación de la información, finalmente también tener financiamiento para desarrollar su investigación y precisamente para concluir con la exposición de los resultados de investigación. Mientras que en nuestros países probablemente los proyectos de investigación tienen un enfoque más local, precisamente porque los recursos no siempre son los idóneos en términos económicos, aunque sí en términos del recurso humano. Un objetivo importante del posgrado centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica fue superar esa disparidad entre los pares y creo que está en la posibilidad de contar con personal académico plenamente identificado e idóneo para esa labor en el cortísimo plazo. Muy bien. Era Leda Badilla. Ok, ya. Y lo otro es buscar entonces las posibilidades de financiamiento conjunto de la investigación por parte de organismos internacionales que estén interesados en la región. Entonces, el punto central de la agenda en el que hemos estado trabajando es, número uno, visibilizando América Central como objeto de estudio, para llegar a un segundo punto de la agenda, importante para nosotros también, y es que los centroamericanistas y nuevos investigadores interesados empiecen a desarrollar sus investigaciones ya no con un enfoque local, sino con un enfoque comparado. Una última pregunta que tiene que ver entonces, además de la tarea que hace el CIAC y el posgrado en esta agenda, ¿qué papel juegan los congresos de historia en poder articular realmente estos dos procesos que nos mencionaba? Es decir, visibilizar América Central y segundo, crear una agenda de investigación con centroamericanos y centroamericanistas. Los congresos centroamericanos de historia tienen ya una larga trayectoria, han sido un laboratorio de investigación muy interesante para investigadores y para investigadores ya de cierto nivel y trayectoria, pero evidentemente en los últimos años no se ha privilegiado la discusión de una agenda común, excepto en algunas áreas de estudio que han tenido una demanda interesante en la región. Por ejemplo, los estudios de género, la relación entre historia y literatura, la historia cultural. Por lo tanto, en esos tres ámbitos sí existe un camino más desarrollado en la búsqueda de elementos comunes de investigación. Pero otras áreas, que fueron las áreas típicamente desarrolladas con el proyecto histórico comparado de la década del 90, hasta ahora es que están volviendo a resurgir y que pueden plantear algún tipo de agenda compartida. Estoy pensando en la historia económica, estoy pensando en la historia rural, estoy pensando en el lanzamiento de algunas historias novedosas como la historia de la pobreza, como la historia de las ciencias médicas y la salud pública, o como los estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente. Quizás en la agenda, el área que más rezagada se está quedando y que estamos tratando de impulsar en este momento es precisamente la historia social típica, digamos, o la historia de los movimientos sociales. Por lo tanto, creo que el reto será para nosotros como Centro de Investigaciones Históricas
convocar un nuevo congreso para el año 2008, para el año 2008 en San José, donde podamos contar con una agenda que recupere esos ejes convencionales de investigación y que respete, digamos, la dinámica que ha tenido el área de estudios novedosos dentro de estudios culturales, por ejemplo, y de género. Pero definitivamente cualquier nuevo proyecto tiene que pasar por la posibilidad de negociación de las áreas de estudio, y para eso creo que los congresos centroamericanos de historia han jugado un papel relevante. Y hay que volver a dimensionar que son un eje fundamental de la investigación comparada, precisamente porque hay contacto entre los investigadores del área. Muy bien. Agradecemos al doctor Viales esta entrevista y su participación en este proyecto de informatización de que lleva a cabo nuestra Escuela de Historia. Muchas gracias. De nada. Vamos a ver. 10 minutos es